Que el cristiano no se deprime, claro que sí. Que el cristiano no sufre ansiedad, cristiano espiritual, claro que sí. Pero yo he notado, he visto en el transcurso del tiempo que mucha gente ve mal que una persona sufra de ansiedad. Una vez una hermana me dijo, ¿cómo se te ocurre a ti ir a hablar con un psiquiatra, a contarle tus cosas cuando tú eres espiritual, cuando tú eres una mujer de Dios? Y le digo yo, mira, ¿usted quiere decir que tengo que buscar a un psiquiatra cristiano? No, Dios respalda la ciencia. Y Dios me dirá a mí cuándo yo debo dejar de tomar las pastillas. Porque primero Él obra en mi vida, es Él quien va a obrar en mi vida. Porque Él está más interesado que yo en quitarme esto de encima. Y yo estoy mucho mejor. Pero el médico me lo va a confirmar. Me va a decir, no tome más las pastillas. Pero hay gente que tiende a señalar. Y yo busqué en las escrituras quiénes eran, que si alguien más sufría de, de crisis de ansiedad. Y encontré en Lucas 22:44 que el mismo Jesús, durante la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando ya él sabía que venían por él para llevarlo a, a crucificar, dice que estoy angustiado hasta la muerte, ya yo no puedo, no. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él lo dijo. Jesús era malo, no, estaba sufriendo para que tú y yo entendamos que Él nos amó primero y que Él sufrió primero esa angustia. Por eso Él sabe lo que nosotros sentimos y no nos juzga. Ni nadie puede juzgarnos. Él nos ayuda. Dice que sudó tanto, fue tanta la angustia que tuvo. En Lucas 22:44 dice que ese sudor se volvió como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este evento es conocido como la agonía en el cuerpo, la agonía en el huerto, y describe el intenso sufrimiento emocional y espiritual que Jesús experimentó mientras se enfrentaba a la perspectiva de su arresto, juicio y crucifixión. La hematidrosis, que es la condición médica que causa la exudación de sangre a través de los poros de la piel, es una reacción extrema al estrés y a la ansiedad. Y se menciona en este pasaje para resaltar la intensidad de Jesucristo, de Jesús, en ese momento. Y hay personas que te señalan y te juzgan. Y después me puse a estudiar Job, a preguntar qué otras personas habían pasado, y le encontré que habían varias personas. Entre ellos estaba Job, Jeremías, David, Elías, etcétera, etcétera. Elías era depresivo. Elías, a pesar de ser un gran profeta de Dios, aquí está, fue, según la Biblia, un profeta hebreo que vivió en el siglo XIX a.C. Su nombre es la helenización del hebreo Eliyahu y significa Él es Yahweh. Elías era oriundo de Tishbe, en la región de Galaad, al oriente del río Jordán. Él se enfrentó a los sacerdotes de Baal, que eran todos, que adoraban ídolos, eran 400. Y él se enfrentó y los retó. Y bueno, ahora ustedes sacrifiquen primero a su Dios a ver qué pasa. Y ellos hicieron, pum, pum, y cantaron y brincaron, y nada pasó nada. Cuando le tocó el momento a él, a Elías, dice la Biblia que Elías oró. Le dijo al pueblo que le echaran 4 cántaros de agua 3 veces sobre la leña del altar, donde iba a poner el sacrificio al Dios Todopoderoso, al altísimo y hermoso anciano de días, al Cordero de Gloria. Y él lo hizo. Después oró al Padre y cayó fuego de arriba, destruyendo todo el altar, secando todo el agua, y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. Y después acabó con los 400 brujos de Baal, o sacerdotes de Baal.
El Señor, cuando uno adora a otra cosa que no sea el Dios Altísimo, para Dios son ídolos, para Dios son brujos, o en otras palabras en la Biblia, son necios. Lo contrario a sabiduría es ser necio, porque no entienden, ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no quieren oír. Se acercan a escuchar la palabra, pero con comezón de oír, para oír lo que quieren oír, y no con hambre y sed de justicia. Luego vi a Job. Job era un hombre, ya se los voy a leer aquí. Dice, el capítulo 5 del libro de Job. Es un capítulo que habla de Job y los sufrimientos acerca del sufrimiento divino, del sufrimiento humano y la justicia divina. En Job 5, Elifaz, uno de los amigos de Job, continúa argumentando, oigan esto, que el sufrimiento de Job era consecuencia de sus pecados. Ay, hermano, yo estoy cansada de oír eso hoy en día todavía. Y fíjate que ya Job lo estaba padeciendo. Que en vez de venir a alentarte, te hunden. Tú eres carnal. Ay, yo pensé que ella era más espiritual. Mira cómo se pone. ¿Qué tal? Ay, hermano, no debemos juzgar. Cuando uno está pasando por un gran dolor, un gran sufrimiento, tengamos compasión y oremos por esa persona para que Dios la fortalezca, porque Dios no es lo que tú hagas a Dios lo que a Dios le agrada, es que tú entiendas que es Él quien te ama a ti y Él es quien te tiene que conocer a ti, no tú a Él tanto, sino que Él te conozca a ti, y para que Él te conozca a ti es porque tú le has buscado de corazón a corazón y has sido todo lo sincero, y tu vida misma habla de la santidad que te dio en la cruz del Calvario, cuando le recibiste como Salvador y Redentor y has creído en Jesucristo y le pides al Padre, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el unigénito del Padre. Pero cuando tú entiendes eso, tú eres sabio, tu actitud emana de esa fe. Pero cuando te sientas mal, no quiere decir que tú eres carnal o no. Pero hay muchos espiritualistas en la iglesia, pero no debemos mencionar eso. ¿Qué aprendí yo en Job? Elifaz era uno de los amigos de Job. Comienza a responder el lamento de Job por la situación de sufrimiento. Él le dice que él estaba sufriendo, pero no era sin motivo. Tenían sus razones de ser que él era un mentiroso, porque él algo tendría cuando le pasó todo eso. Fíjate, porque la maldición no llega sin causa, pero él no había hecho nada malo. Job no era así, eso no es con todo el mundo, y muchas veces Jesús le dijo a ellos, lo que le pasa no es porque tienen pecado de los padres ni nada, simplemente se enfermó, quién sabe, pero no necesariamente es pecado. Está también Jeremías, enfrentó una vida de sufrimiento y rechazo debido a su mensaje impopular de advertencia y condena hacia la nación de Israel. No le gustaba lo que estaba predicando Jeremías. Experimentó soledad, persecución y desesperación. Al pueblo no le gustaba lo que él estaba hablando. David, aunque fue un rey muy exitoso y un hombre de fe, también se pasó por momentos de angustia profunda, cuando solo se enfrentó a la persecución de Saúl y cometió graves errores en la vida personal. Debemos entender que la angustia la sufrieron grandes personajes en la Biblia. La angustia es parte del sufrimiento, de la experiencia humana. Y sus historias también reflejan, las historias de todos estos personajes, reflejan cómo la fe, la perseverancia y la confianza en Dios pueden ayudarnos a atravesar los momentos más difíciles de la vida. ¿Y sabes cómo? Reconociendo y aceptando siempre que Dios está contigo, que te ama inmensamente y que te le puedes acercar, así te sientas una piltrafa, te sientas mal y tengan que tomarte una pastilla. Yo me las tomo en el nombre de Jesús, boom, para adentro. Y yo me he sentido mal en estos días y no me atrevía ni a hacer un video, porque me sentía muy decaída. Pero lo que importa no es lo que yo haga para Dios, sino que yo le obedezca, porque yo sé que Él me ama y me ama mucho. ¿Sabes que Dios nos ama con la misma intensidad con la que ama a Jesús? Eso es hermoso escucharlo. Si según la narración bíblica, dice aquí que hasta el mismo Jesús sufrió agonía terrible. Entonces,
hermanos queridos, tratemos de buscar a Dios como tenemos que buscarlo para nuestro bien. No seamos más necios. No creamos más lo que dice un sacerdote o lo que dice un pastor. Indaga, ponte sola, a solas con Dios, habla, estudia, llénate de la palabra, escucha videos. Si tú estás leyendo la palabra, te das cuenta si una persona está diciendo lo bueno o está diciendo lo malo. De esto hay que hablarlo más profundamente. Pero busquen al Señor de todo corazón. No te sientas mal si tienes que tomar una pastilla. Nadie te puede señalar. Nadie me puede señalar a mí. Yo sé que Dios me ama con amor anhelante. Y yo quiero, de verdad, siempre saber que Él me conoce a mí. Que Él me conozca, porque eso es lo que importa, que Él nos conozca. Nada más. Dios me lo bendiga.